Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más queremos darte las gracias por poder juntarnos, por poder, por poner en nosotros el interés de tu palabra, de conocerte a ti, a tu Hijo, de entender mejor para que nuestras vidas puedan ser más adecuadas a lo que tu palabra expresa, ser luz en el mundo, como el Señor lo fue en el tiempo que estuvo aquí. Queremos imitarle a Él, imitar tu palabra, aprender de ella. Somos un poco lentos, pero es lo que deseamos. Rogamos por los hermanos, por los amigos también que oirán, verán estos estudios y que en su momento puedan hacerles bien, para entrar de alguna manera al estudio de tu palabra preciosa. Te damos la gracia, quedamos en tus manos, rogamos tu dirección y lo hacemos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces leyendo en el capítulo 1 siempre. Vamos a empezar desde el versículo 3 en adelante. Dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Hasta ahí vamos a leer, procurando llegar en este estudio hasta ahí. Así que el estudio pasado llegamos hasta el versículo número 6 y ahora vamos a comenzar en el versículo 7. Leamos el 6 para conectar. Dice Filipenses 1:6: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor empieza la obra y él mismo a determinarla. O sea, es una obra de Dios de principio a fin en cada uno de los suyos, que es lo que Pablo conoce en su vida personal. Entonces, eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en el sentido de que el Señor, Dios, actúa en ellos, ¿verdad? En su gracia, en cada uno de los suyos. Entonces, él tiene una buena impresión de los filipenses, pero también él sabe que el camino no ha terminado, el trabajo aquí, entonces se necesita exhortación constante. No hay ningún creyente que pueda decir que ya no necesito más ánimo, exhortación, conocer más, porque ya avancé bastante, ¿no? Todavía esto es hasta el final, hasta que termine el camino. Por eso dice, hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que el Señor venga, ¿verdad? A buscar a los suyos. Algunos estarán vivos y otros estarán con el Señor esperando la resurrección del cuerpo, de aquel día en que el Señor venga en las nubes a buscar a su iglesia. Y lo hermoso que los que están con el Señor van a venir con Él, porque probablemente cuando habla de sus santos que vendrán con Él serán los creyentes y tal vez los ángeles también, que también son mencionados de esa manera. Pero lo más probable es que sean los santos que tomarán el cuerpo de resurrección. Hay textos un poco complejos, pero se puede llevar más o menos la línea y entender que si las almas, las personas, los creyentes están con el Señor, cuando venga, el Señor va a venir con ellos para que asuman el cuerpo que también asumirán los que estén vivos y serán transformados. Entonces, hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí hemos visto. Ahora vamos a ver el 7. Dice:
cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, lo que el apóstol Pablo expresa primero es que él los tiene como parte de su obra, o sea, el pensar en ello, el considerar sus oraciones, su ocupación, su preocupación también en la parte del sustento económico, de los cuales los filipenses se han ocupado constantemente del apóstol Pablo. Entonces, él los tiene en el corazón en todo sentido, porque hemos dicho que el hecho que ellos participen que están de acuerdo y están gozosos de que el Evangelio, a través del apóstol Pablo, siga avanzando, siga corriendo la palabra de Dios. Entonces, él dice, cómo me es justo sentir esto de todos vosotros. Y después explica por qué. Pero primero lo que dice es que me es justo sentir esto. Y esa palabra justo es algo recto, es algo que tiene el sentido de algo obligatorio a la luz de lo que es justo en una situación concreta. Si él no sintiera eso por los filipenses, sería injusto. Es decir, él no cumpliría con esa obligación. Entonces, usa esta palabra, ¿verdad? Que es justicia, de donde viene la palabra justicia. En el fondo está diciendo, si yo no hiciera esto, estaría operando una injusticia con respecto a ustedes. Entonces, nosotros vemos ahí el corazón del apóstol Pablo, sus pensamientos, su rectitud, de que él no es una máquina, sino que su corazón late constantemente. Y después vamos a ver esa parte también con respecto al corazón y a las entrañas del apóstol Pablo, que son semejantes, se asemejan a las del Señor. Entonces dice, como me es justo, no podía ser de otra manera. Entonces, ¿qué era justo? Lo voy a leer. Sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, por su participación, por su comunión con respecto al Evangelio. Por eso. Entonces, esa comunión, ¿verdad? Dice en el versículo 5 desde el primer día hasta ahora. Nunca han dejado de tener comunión. Aquí no habla de la perfección de los creyentes, sino el hecho de que ellos, de corazón, han tenido comunión con el apóstol Pablo y a la vez con el Evangelio. Entonces dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? ¿Qué cosa? El, lo justo es que el Señor, así como comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él piensa que así como tanto tiempo han sido fieles los filipenses, van a continuar hasta el final. Y dice que eso debiera ser él pensarlo de esa manera y nunca pensar en el sentido de que aquello podría caerse. Nosotros siempre pensamos esto va a morir, esto ya. Él no. ¿Pero por qué? Por las evidencias previas que él tiene de los filipenses. Entonces dice, me es justo sentir esto de todos vosotros. Y lo incluye a todos, no deja a ninguno afuera. Entonces está hablando y expresando lo que él entiende y conoce de los filipenses como iglesia, como de manera colectiva. Y eso sentir siempre tiene la idea, en un sentido, igual es sentir está bien, pero la idea es pensar, tener en mente, ¿ya? Entonces es justo pensar, tener en mente esto a favor, porque esto de todos vosotros la palabra es a favor, ¿verdad? De todos vosotros o por causa de todos vosotros. Ahora, ¿por qué él hace expresa de esta manera? Es que el apóstol Pablo aquí va a decir que los tiene siempre los tiene presentes. No significa que no tenga presente a los demás, pero aquí está hablando de los filipenses de una manera particular. Entonces, siempre los tiene presentes, siempre. Tiene un amor, una cercanía muy grande para con ellos, por causa de cómo se han comportado. Y también, como va a ver más adelante, le han ofrecido, por así decirlo, le han dado por servicio a Epafrodito, que lo han enviado con la comunión, con la comunión también en cuanto al sustento, y a la misma persona de Epafrodito. Nos enviaron a otro, y enviaron a un creyente,
para mostrar el cariño, la ocupación de los filipenses. Entonces era mutuo el asunto. Dice, por cuanto os tengo en el corazón. Y cuando dice que los tengo en el corazón, es algo que es constante, es una acción constante. Esa palabra es un sustantivo verbal, es decir, es algo que es real, que es sustantivo, pero que es un verbo que es constante, que él lo lleva a cabo constantemente. ¿Qué cosa? El tenerles en el corazón. Y es un presente, es constantemente. Constantemente tiene el ejercicio de tenerlos en el corazón de manera sólida, sustantiva. Vemos un poquito, aunque se conoce ya algo, lo que es el corazón, alguna referencia, algo relacionado con lo que significa. Dice, se refiere al centro más profundo, porque el corazón es un músculo, ¿verdad? Es algo físico, pero se toma de una manera relacionada con los sentimientos o la voluntad que hay en la persona. Entonces dice, se refiere al centro más profundo de la conciencia humana, el lugar tanto de la voluntad y de la toma de decisiones, como de las emociones. Es la sede tanto de las disposiciones como de los sentimientos y pensamientos, y dice que de él, como dicen Proverbios, de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, cuando dice que les tiene en el corazón, es que todos sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad están de acuerdo para que ellos estén ahí. No hay nada que impida tenerlos en el corazón, porque a veces uno duda, sí, lo amo, pero no tanto. Los quiero, pero no tanto, porque me han hecho esto, otro. No, él se olvida de todo eso y en el fondo él lo que prevalece en él es la comunión con el Evangelio, que muestra, a pesar de todas las debilidades propias de los creyentes y de él mismo, muestra su inclinación, su intención de hacer la voluntad de Dios en cuanto al Evangelio y el amor hacia aquellos que aún no le conocen. Entonces dice, y en mis prisiones. Entonces ellos, uno puede decir, bueno, ¿cómo en mis prisiones? ¿Por qué los tienen en las prisiones? Bueno, porque las prisiones son por causa de Cristo, son por causa del Evangelio. Y cuando dice las prisiones, está diciendo que Él sabe que ellos están orando constantemente y están en un sentido en comunión con el sufrir, con el hecho de que Él esté en prisión. Él lo sabe. O sea, no es que ellos estén ajenos a aquello. De hecho, lo repetimos, enviaron a Epafrodito a Roma. eh, También exponiéndolo a que fuese tomado preso o cualquier cosa por causa del Evangelio. Pero Pablo tenía esa libertad de recibir a los creyentes y a los que quisieran estar con él. Entonces dice, y en mis prisiones le hace participante de eso porque es por causa del Señor. La palabra prisión es cadenas, ataduras o grilletes. Entonces, en el fondo, cuando habla así, lo más probable es que esté encadenado. Ese puede ser, o con grilletes también, para que no escape. Aunque está en una casa que tiene ciertas libertades, alquilada, seguramente no sabemos si por él mismo corre o eh, por los romanos, no sabemos, el pago de ese alquilamiento, de la casa. Dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio. A veces nosotros pasamos un poquito rápido ciertos temas o ciertos términos, y aquí llama la atención un poquito este dúo de palabras aquí que aparecen con un solo artículo. ¿Qué significa? Que los dos dan una misma idea, ¿ya? Porque no dice la defensa y la confirmación, sino la defensa y confirmación que van unidos. Por eso usa un solo artículo. Porque una es la parte, por así decirle, más negativa y la otra es la más positiva, pero habiendo de alguna manera pasado la parte más dura. Entonces, la defensa es la palabra apología, ¿ya? Los apologetas son los que defienden, etcétera, ciertos temas, incluso religiones, son los que defienden, ¿ya? Es un término judicial que indica el acto de hablar o defenderse en contra de una acusación. Entonces, aquí la defensa es la apología en donde está
defendiéndose con respecto al Evangelio, porque a él lo están acusando, ¿ya? De una religión que no es lícita, de una religión que habla de un Cristo que según ellos es falso, etcétera. Entonces, aquí él está defendiendo, ¿verdad? Con la escritura seguramente del Antiguo Testamento, porque ahí son religiosos, y exponiendo el hecho de que él está por causa del Evangelio y que es correcto llevar el Evangelio a todos los hombres, que él está haciendo la voluntad de Dios y no la de él. Entonces, lo repito, es un término judicial que indica el acto de hablar o defenderse en contra de una acusación. Entonces, los creyentes tienen que estar en condiciones de defender la Biblia. Por eso es importante estudiar la Biblia, para defenderla ante distintos discursos, ante distintas ideas que hay en el mundo y ante distintas acusaciones también con respecto al Evangelio. Entonces, la primera parte es la negativa, por así decirlo, que es la defensa, ¿verdad?, de esta acusación. Dice confirmación. Esa es la palabra consolidación, afianzamiento, corroboración, vindicación. Entonces, primero está la defensa y cuando la defensa es pasada, después viene la confirmación. Y el Señor le ayudó seguramente estando preso tanto en la defensa como en la confirmación o establecimiento o vindicación de esa acusación. Establecer la palabra de Dios en medio de una oposición tan grande. Entonces, y en la defensa y confirmación del Evangelio, él tuvo que hacer las dos cosas. Y probablemente ya su defensa ha sido presentada en cuanto a las acusaciones. Y ahora está esperando, vamos a ver el versículo 19, 18 y 19 especialmente, que él estaría esperando el resultado de esa defensa o la, el hecho de ser acusado o liberado, ¿sí? La sentencia. Entonces la defensa y confirmación. Y muchas veces nosotros también tenemos que entender eso, la necesidad de defender. A veces uno va con el Evangelio y lo dice nomás y el otro dice, sí, pero y esto, y esto, y esto, y no, no sé, yo vengo a predicar el Evangelio nomás. Yo vengo a decir lo que tiene que hacer nada más. Bueno, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es defensa y confirmación. Va a haber ocasiones que uno va a tener que explicar por qué. ¿Por qué razón el Evangelio es importante? ¿Por qué razón distintos tipos de religiones o de filosofía no son correctas? Pero uno tiene que aprender, y el apóstol Pablo aquí ha tenido que estar en esa defensa, y nosotros también tenemos que entender la importancia de defender y confirmar. Entonces Pablo dice que ellos están en el corazón, y así en las prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, porque estando orando por ellos, él sabe que ellos están presentes sin estar presentes, por las oraciones. Y también por el hecho de que el Señor, a través de esa oración en intercesión, está con Pablo ayudándole en esa circunstancia. Dice del Evangelio, no se está defendiendo a él. Hermano, no hay que, y amigo, si un día conoce al Señor, no hay que defenderse uno, hay que defender la verdad, el Evangelio. Si me defiendo yo, estoy solo, me quedo solo, Dios no me va a defender, porque en el fondo si yo me defiendo, en el fondo estoy diciendo que lo que importa es mi persona y no lo que es de Dios. Pero aquí lo que él está defendiendo es y confirmando es el Evangelio, no él. Y el Señor haría lo demás con respecto a su situación. Si era vivir o morir, él estaba preparado para las dos circunstancias. Dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, el apóstol Pablo no solo se da cuenta que no está solo por la causa de la ocupación de los filipenses en este caso, sino que también él está diciendo que ellos son participantes o coparticipantes conmigo de la gracia. Porque en las oraciones y la intercesión, lo decimos de nuevo, y la ocupación de los filipenses, la gracia de Dios iba a estar con él. Iba a través de ese llamado a Dios para que esté con él la gracia de Dios. Él tenía la gracia del apostolado, tenía el don, pero además la gracia de Dios para suplir esa necesidad, porque la gracia de Dios es la que sustenta sobre las distintas necesidades, ¿ya?
y también sustenta con respecto al don, en este caso que él es apóstol, ministro, ¿verdad? Y el que lleva el evangelio a los gentiles en este caso, aunque no estando exentos los judíos también, pero su principal trabajo son los gentiles. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, los incluye totalmente. Y eso anima, porque ellos se sienten participantes y que están haciendo algo por el evangelio, que están ahí en cuanto al evangelio, además de lo que hacen ellos personalmente. Entonces, participantes. Todos los santos de Filipo son participantes con él de la gracia de Dios. Y que esa participación se manifiesta evidentemente tanto en las prisiones del apóstol como en la defensa y confirmación del evangelio. Entonces, la gracia de Dios operando en todas estas circunstancias en cuanto al apóstol, a la situación del apóstol Pablo. Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. Entonces uno dice, bueno, el apóstol Pablo aquí se está ocupando de que los filipenses puedan entender claramente lo que hay en el corazón de Pablo para ellos. Es sumamente importante. En un sentido, él está, como dice, como me es justo pensar o sentir esto de vosotros, él está, por así decirlo, devolviendo todo el cariño, el amor y la ocupación de ellos, y lo está haciendo, ¿verdad? Delante de Dios. Porque aquí dice, Dios me es testigo de cómo os amo. Bueno, ¿era importante eso o no? Claro que era importante, po, porque ellos conocieron al Señor a través de Pablo, a través de ese llamado, ¿verdad? Que aparece en la visión en cuanto al apóstol Pablo, en el capítulo 16 de Hechos, que lo vimos al principio, cómo era llamado Pablo por ellos para que los ayudara. Y eso le hace sentir también algo especial, una circunstancia muy especial. Pero él aquí se ocupa de expresar todo lo que siente por ellos, así como él siente, ¿verdad? Y aprecia lo que ellos sienten por el apóstol Pablo. Dice, porque, está explicando, nuevamente el explicativo, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Ya vamos a terminar el versículo. Dice, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, cuando dice, Dios me es testigo de cómo os amo. La palabra ahí, amar, es añorar, que los desea estar con ellos, desea verlos, que estén con ellos allí. Sabe que están por medio de las oraciones, pero quisiera estar con ellos, que seguramente no que ellos estén con Pablo en la cárcel, sino Pablo ser liberado y estar con ellos. Los ama, los añora. Dice sentir nostalgia, extrañar, echar en falta. Mira lo que sentían. Es un amor, es como eh, un amor juvenil, es como el amor de los novios, que se echan de menos, se extrañan. Desear, ver, ansiar. Esa es la palabra. Entonces él ansiaba, deseaba, lo echaba en falta, los extrañaba. Entonces, pero dice que Dios me es testigo. Es decir, hay cosas que ellos pueden ver o que el hombre puede ver, pero que el hombre no puede ver, que solo ve Dios. Por eso se pone a Dios como testigo, como una afirmación, pero también en el tema judío es como hacer un juramento. O sea, él si esto es mentira, le va a venir el juicio. Por eso cuando dice que Dios me es testigo, tiene que ser verdad, porque este es un juramento y mentir delante de Dios es imposible, a menos que el resultado sea la muerte. Entonces dice, Dios sirve como testigo porque se trata de un asunto del corazón, un asunto interno, y Dios ve el corazón. Y Dios es el único que conoce la profundidad de su corazón. Entonces, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Pone a Dios como testigo y además Él expresa esto como un juramento. Y solamente Él puede pasar con vida de ese juramento siempre y cuando sea real, ¿verdad? Y verás lo que Él está diciendo. Entonces él se atreve porque es verdad, po, porque Dios conoce su corazón y sabe cómo lo añora, cómo lo desea, cómo desearía estar con ellos. Pero por supuesto, sobre todo, desea estar con el Señor. Pero significa que no desea estar con los filipenses.
No puede, no tiene por qué contradecirse una cosa con la otra. Y los filipenses deberían sentir lo mismo. Desear al apóstol Pablo, como realmente lo hacían y lo expresaban, ¿verdad? Con la ayuda y con el envío de Epafrodito, pero también Pablo desea que ellos, lo primero que deseen, es estar con el Señor. Entonces dice, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces ahí cuando dice, cómo os amo, es un comparativo. ¿Y qué están comparando? Está comparando que lo que él siente, ya lo que él siente es su amor, ese amor entrañable, ¿verdad? Dice, es el mismo, es como el amor entrañable de Jesucristo. Por eso está comparando. Y comparar es complejo porque en el fondo él está seguro de que lo que él siente y de lo que hay en su corazón en cuanto a la añoranza y el deseo de los filipenses es el mismo que el Señor tiene en su corazón, en su interior. Y aquí no puede él exagerar, no puede él decir palabras por decirlas. En el fondo es lo que tenía. Nadie puede compararse con algo tan grande si no está cerca de ello. No puede compararse. Y él lo hace con toda libertad y lo hace delante de Dios. Entonces dice, con el entrañable amor de Jesucristo, y Dios lo sabe. Entonces dice, entrañables son las entrañas, la parte interna, las vísceras. En las tiernas misericordias, ¿ya? Traducen algunos, expresa las partes internas, amor tierno. Entonces, el entrañable amor de Jesucristo es como ese amor, a ver si lo encuentro en... Esperen un poquitito, ¿ya? Cosas que uno no lo ha pensado antes, pero vienen en el momento. Dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos desde el versículo 5. Tesalonicenses también, habitantes de Macedonia, cerquita de Filipos. Dice, verso 5 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, o sea, no para engatusar o para atrapar. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto lo dice porque los enemigos siempre hablan mal de Pablo y expresan segundas intenciones con respecto a Pablo porque hay envidia. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Antes fuimos tiernos o amables entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura o acaricia a sus propios hijos. Y la palabra ahí con ternura es calentar. Se usa de la forma en que un ave madre abriga sus polluelos. Entonces, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y eso es un amor entrañable. Lo cuida como Dios cuida al pueblo de Israel, ¿verdad? Que lo quiso poner bajo sus alas y no quisieron protegerlo y no quisieron. Pero Pablo dice ahora que los ama, ¿verdad? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza que cuida si cuida con amor a los hijos de otros, ¿cuánto será a los hijos propios? Y él los ve como sus propios hijos, así también a los filipenses y también a los corintios, a pesar de su situación espiritual. Entonces dice, el apóstol había llegado tan cerca del corazón de su Señor que podía percibir su latido. Tenía que primeramente conocer al Señor, conocer sus entrañas, su interior, para él poder ahora decir y comparar que lo que siento por ellos es semejante, es comparable con las entrañas de Jesucristo. Sentir su vibración de amor como si el mismo cariño y compasión de Jesús latiera en sus propias entrañas. Entonces, él está diciendo que él late, que él se mueve, que sus entrañas sienten como el Señor. Y para eso él tiene que haber tenido una cercanía con el Señor. Entonces, para amar como hemos de amar,
como después va a decir en el versículo 9, es amar como el Señor ama y para eso hay que conocerle a Él. Mire, veamos otra explicación de las entrañas. Dice, refiriéndose a las partes internas del ser, probablemente debido a los sentimientos físicos interiores y profundamente viscerales que uno experimenta con la emoción de un profundo afecto por otros. Entonces, cuando uno siente algo por otro, es como que se aprieta así el estómago, ¿verdad? Se aprieta ahí y se siente algo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se siente de esa manera, en este caso ese amor que él siente por los tesalonicenses, su estómago, sus entrañas, ¿verdad? Allí se emociona y se contrae. Hay algo que se siente en el interior por causa de ese sentimiento que viene del corazón. Entonces todo el ser está unido en este pensamiento, en este sentimiento. Entonces, participantes, la comunión del Evangelio, y ahora le expresa lo que siente él por los filipenses, lo que él siente y lo que reconoce de ellos también. Es importante reconocer y decir lo que se siente. Nosotros a veces no lo hacemos, no decimos lo que sentimos y, y no le damos esa gracia a la persona que se ama, ¿verdad? A la persona de la cual uno siente algo. No un amor de hombre a mujer, sino un amor divino, un amor divino. A veces no se puede expresar a las personas porque las personas rechazan al Señor, pero eso no significa que uno puede sentirlo y desearlo y expresarlo cuando sea conveniente y pueda hacerse como el apóstol Pablo lo hace aquí a los filipenses. Verso 9. Y esto pido en oración. Está pidiendo ahora. Y aquí habla de la oración en general. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, él está expresando del amor que él siente por los filipenses, ¿verdad? Pero ahora él está diciendo que el amor de ellos también, que él sabe, ¿verdad? Que sienten por él, vaya creciendo, pero no solo para él, sino para todos y cada uno de los creyentes, especialmente los que están más cerca, los filipenses. Entonces dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué razón? ¿Para que lo amen a Él solamente? ¿Para que amen solo a los filipenses? ¿Saben? Me parece que esto que Él expresa aquí es para que ellos conozcan más el corazón de Dios, el corazón del Señor, para que conozcan más al Señor. Y lo otro vendrá de forma natural. Hay familias que se han creado en un ambiente lleno de amor, realmente de amor. Y eso lo expresa en su forma de ser, en su forma de tratar a los demás. Y, y eso es porque de los padres se, eh, se, se expresa eso y los hijos lo notan. Aquí hay algo especial. Yo veo allá que pelean y aquí no, en mi casa no, aquí hay algo especial, aquí hay amor. Y eso es lo que yo deseo, eso, ese amor. Y para eso tengo que conocer a mi papá y a mi mamá, conocerlos bien, entenderlos bien, para que yo pueda amar de esa manera. Otros hogares son al revés, lamentablemente, tristemente. Entonces de ahí no se puede aprender mucho, pero sí se puede aprender porque algunos salen de ahí y aprenden de otros lugares lo que es realmente el amor sincero y lo aprenden. Otros lamentablemente les es muy difícil encontrarlo a menos que conozcan al Señor. Pero viendo esos casos, en realidad eh, es un ambiente, es un ambiente que llena todo, todo el lugar. Entonces, si los filipenses conocieran al Señor más y más, ¿verdad? Llenarían todo el lugar. Pero ese amor está establecido en el hecho de conocer y discernir mucho más lo que es el Señor. Y de esa manera su amor crecerá. Y así para nosotros también, si queremos amar, hemos de conocer al Señor, como el apóstol Pablo le conocía de manera o le percibía de manera tan interna. Como Juan, siempre lo hemos dicho, como Juan
allí echado, ¿verdad? Muy cerca del pecho del Señor. Dice, y esto pido en oración. Él está pidiendo al Señor y está delante de Dios por algo que él desea por los demás. Entonces la oración aquí es un deseo, así como los filipenses oraban por el Señor, ahora él ora por ellos en este punto. Que vuestro amor, o para qué vuestro amor. Primero está reconociendo que hay amor en ellos. No está diciendo que no hay amor. Pero ese amor, todo aquí se puede perfeccionar. Todo. No tiene límite aquí. Aquí en la tierra no tiene límite. En nosotros, siendo tan débiles, no tiene límite. El crecimiento no tiene tope. Y en este sentir tampoco. Por eso dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Sí, un amor, ¿verdad? Que abunda más y más. O sea, no solo que abunda, sino que va abundando constantemente más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso nunca se detiene. Por lo que él expresa aquí y por lo que está orando, es que esa realidad de que el amor que él conoce en su experiencia que ha ido creciendo, desarrollándose más y más, eso también ellos lo tienen, lo tengan. Pero ¿cómo él lo conoció? En ciencia y en todo conocimiento, o en conocimiento y en toda percepción. Ya. Entonces dice, que vuestro amor. Veamos un poquito la descripción de amor. En primer lugar, habla del carácter de Dios, el amor. Dios es amor. Y de las acciones de Dios hacia su pueblo. O sea, las acciones la expresó o la llevó a cabo por causa del amor que está en él. Basadas en dicho carácter, el carácter de Dios. Es un amor sobrio, no un amor así alocado. No un amor, ay, yo te amo, no. No es un amor alocado. Yo amo a todo el mundo, no. Hay gente que anda abrazando a todo el mundo. No es ese amor. Es un amor sobrio. Amor en el sentido de dar un gran valor a una persona o cosa. No un amor con cara de enojado, no. Es un amor sobrio en el sentido controlado. Pero es un amor real y controlado, cuya expresión es la búsqueda activa del beneficio del amado. Entonces, buscar el bien del amado. Entonces, el amor ama y busca el bien de aquel a quien ama. Otra más, dice, el amor imparte sensibilidad de tacto, proporciona una capacidad notable a la facultad de saber discriminar. O sea, cuando uno ama, no dice ni hace cualquier cosa que pueda afectar al ser amado. Entonces dice que le da una sensibilidad de tacto, una capacidad notable a la facultad de saber discriminar. Entonces el Señor amaba a los fariseos, claro, pero en su conocimiento de ellos y en su tacto y también como sabe discriminar, hacer juicio, él lo trata de una manera que aparentemente para ellos es algo que no expresa amor, pero es el amor, porque el amor también disciplina y el amor procura hacer despertar a la persona del error. Entonces él amaba a todos los hombres, pero a los que estaban en lo correcto le decía muy bien, está muy cerca de la vida eterna. Y al otro le decía hipócrita, necio, hipócrita, le decía, etcétera, Mateo 23. Entonces es el amor. Dice, mientras que eh, conocer trata con los principios generales, discernir se preocupa de las aplicaciones prácticas. Ahí lo va a ver, conocer y discernir. Entonces, que vuestro amor abunde aún más y más. La palabra abundar es tener de sobra, crecer, cubriendo sus bordes, desbordar. Miren, veamos Primera Tesalonicenses 3:12 para ver un poquito la palabra. Primera Tesalonicenses 3:12. Y es el tema muy parecido, dice, y el Señor os haga crecer y abundar, ya cubriendo sus bordes, en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. El Señor lo hace.
unos para con otros. Entonces aquí está diciendo en ciencia y todo conocimiento porque el amor es de Dios y viene de Dios y el único que puede hacer crecer en ese punto es el mismo Dios, conociéndole y entendiéndole. Entonces dice, abundar, ya lo vimos, aún más y más, ¿ya? Más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el más es también un comparativo, o sea, más y más. Es decir, comparando a lo que es más, mucho más, nunca se detiene. Dice, en ciencia y en todo conocimiento. Entonces la ciencia es conocer de forma plena e innata. Esa es la palabra. La experiencia que nace de la experiencia o relación personal. Solamente nosotros estando en una relación personal con Dios a través de su palabra, vamos a poder conocer lo que es el amor. Entonces, a través de ese conocimiento va a poder abundar el amor. Dice, conocer de forma plena e innata, pero eso nace de la experiencia o relación personal. Si yo no tengo una relación personal con el Señor, siendo creyente, es decir, a través de su palabra, de la comunión con su palabra, yo no voy a crecer en el amor. Solamente voy a tratar de manifestar un amor que es más bien del hombre, hipócrita, falso, que no es divino. Un amor que sale porque el amor es prescindible, se va a decir, pero ese amor no sirve, no es válido, no es el amor de Dios. Entonces dice que nace de la experiencia o relación personal. Y conocimiento, esta es una palabra un poquito más amplia, dice discernimiento agudo, percepción interior. Entonces, cuando yo voy creciendo en la experiencia de conocer a Dios, de conocerle a Él de manera experimental y con una relación personal con Él, ahora voy a tener discernimiento, voy a saber qué es y cómo es y cómo no es la cosa. Entonces, el amor real, voy a poder discernir si el amor que estoy entregando es el amor de Dios o es una cosa que no es real, una alternativa. El amor del hombre existe, pero aquí está hablando del amor de Dios, que es muy superior. Y es el que tiene que estar, ¿verdad?, en el ambiente, en la iglesia y en los corazones de cada uno de los creyentes. Entonces, percepción interior, capacidad de discernir. Voy a explicar aquí otra cosa. Dice, en el griego secular denota una comprensión moral basada en la experiencia, por lo que es algo parecido al discernimiento moral. Entonces, en el griego secular, como se expresa hasta el día de hoy, es una comprensión moral basada en la experiencia, ¿ya? Entonces, eh, yo puedo saber, al tener este discernimiento, qué es correcto y qué no, qué es moral, qué es inmoral, qué es limpio, qué es sucio. Puedo tenerlo. Pero aquí, al conocer al Señor, puedo tener ese discernimiento, lo que es y lo que no es. Pero sobre todo, llegar a conocer a Dios y tener ese amor que es y pertenece a Dios. Vamos a ver un pensamiento de un autor. Dice, el amor que Pablo desea es razonado, así que puede ser ejercitado en una forma bíblica. O sea, cuando dice que es razonado, es por la razón, ¿ya?, de el entendimiento del conocimiento de Dios. Y dice que se puede expresar en una forma bíblica, porque hay un amor que está aquí expresado en la Biblia, y que es ese amor que expresa el Señor. Veamos un poquito más del discernimiento, para que quede ahí grabado y después lo puedan también escuchar. Dice, aparece este término de esa forma, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, no hay más. Es, el amor ha de ser juicioso. Este discernimiento agudo o percepción, fruto de la experiencia, entonces la experiencia después viene el discernimiento agudo, perceptivo. Es la capacidad de la mente y el corazón para distinguir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo importante y lo fútil, es decir, lo que importa y lo que no es tan importante, decidiéndose en cada caso por lo primero y rechazando lo último. ¿Qué cosa? Lo importante y rechazando lo fútil, lo que no tiene importancia. Entonces es un amor
maduro, que discierne, ya, que no se enoja, ya, en primera Juan, que no se enoja, ya, que no busca lo propio, no busca lo suyo, ya, sino lo del otro, etcétera. Primera, los Corintios 13, aunque habla del amor en el ministerio, nos puede ayudar mucho, primero Corintios 13, en cómo es, ya, el que no busca lo suyo propio, etcétera. Entonces, es un amor que discierne. El discernimiento, lo hemos dicho, que también tiene que ver con el discernimiento moral, lo que es y lo que no es, lo que es limpio, lo que es puro y lo que es impuro. Pero también dice lo que es importante y lo fútil. ¿Y eso quién lo hace? Bueno, leámoslo de nuevo. Y esto pido en oración, verso 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en conocimiento experimental y en todo discernimiento. Sin el conocimiento experimental de Dios a través de su palabra, no voy a tener un discernimiento adecuado y no voy a distinguir entre el amor y el amor verdadero y el amor que no es verdadero. Y dentro de eso no voy a poder discernir lo que es justo, lo que no es justo, lo que es puro, lo que no es puro, lo que es importante y lo que no es importante. El amor deja pasar muchas cosas y por amor esas cosas hay que dejarlas a un lado, pero establecer lo más importante. Entonces, es un amor razonado, ¿verdad? Dice, y puede ser ejercitado de una forma bíblica. Es un amor razonado, no es un amor loco, un amor, ah, ¿cómo se llama? Eh, sin una base sólida, como es en este caso la Escritura. Entonces, para ser como Dios, conocer y entender el amor de Dios, hay que conocerle a Él, y de esa manera se podrá discernir de manera correcta. Mire, vamos a dejarlo hasta ahí, porque para no apurar tanto los versículos que quedan, y luego continuamos con el estudio. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos aprender de ti, aprender de tu palabra, que es inspirada por Dios, que salió de la boca del apóstol Pablo las palabras, pero inspiradas por tu Espíritu. Y tú nos has dejado esta para aprender, para conocerte, para ser individualmente creyentes sólidos, que aman, que se establecen en la necesidad también del Evangelio para con aquellos que no te conocen, pero también para con tu pueblo, el amor mutuo, el amor de Dios, que pueda ser lo que prevalezca en medio de tu pueblo, y de esa manera poder estar en plena comunión y formados para la defensa del Evangelio y también para su proclamación o confirmación. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por quienes no han podido estar directamente, pero también que tú bendigas estos estudios para tu gloria. Lo hacemos todos agradecidos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos y amigos.